Hace 20 o 20 y pico de días, más o menos, recibí un mail que quiero compartir con ustedes en este que es un video especial. El mail lo recibí el 27 de noviembre, así que son más o menos 24 días. Y viene dirigido de León Gualiart Díaz. Y dice así: Hola Igor, soy León Gualiart, artista de Barcelona. Primero de todo decirte que soy fan de tu canal, me encanta la pasión y respeto con la que tratás la música y todo el conocimiento que compartes con tus seguidores. Bravo, es realmente inspirador. Tal vez te preguntes por qué te estoy escribiendo. Resulta que acabo de sacar el álbum más importante de mi carrera. Mi Thriller, mi OK Computer, mi Free Will, mi Revolver. Bueno, ya entiendes la idea. Se llama Comfort. Y suena como si Bon Iver y Ryuichi Sakamoto hicieran un álbum juntos. Y solo se va a distribuir en vinilo. Esta ha sido una decisión clave en todo el proceso, ya que el álbum se ha compuesto específicamente para este formato, de escucha. Me encantaría enviarte una copia del álbum. Es una edición limitada diseñada por mí. Puedes ver un pequeño teaser de yo abriendo el paquete del vinilo. Bueno, me mandó un enlace de YouTube. Pensé que una persona tan amante de la música como tú podría apreciar el proyecto. Tal vez incluso te apetezca hacer un unboxing o una review del álbum. Ya me dices y felizmente te mando una copia a donde me digas. Fuerte abrazo, León. Por supuesto, este mensaje lo respondí por mail. No estoy acostumbrado a responder por mail, pero lo respondí. Voy a dejar esto acá. Bueno, y tuve el contacto con él y le dije que la idea me parecía genial y a la vez para mí era un honor, la verdad, que alguien haya pensado en mí para enviarme algo tan importante de él, como su creación, como su álbum, como él bien dijo, su ópera prima, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pasó que fueron pasando los días y ayer lo recibí. Lo recibí. Le quité las etiquetas eh, porque bueno, no quería que se hagan direcciones ni nada por el estilo, pero ayer acabo de recibir este paquete, el cual voy a abrir con ustedes. Me aguanté mucho para no abrirlo y lo vamos a hacer juntos. Así que vamos a ir con el unboxing de este disco que nos mandó León y vamos a hacer una pequeña muestra de lo que es esto. Ya el detalle de los simbolitos, que yo ya por haber visto el taser me di cuenta y sacado la conclusión, obviamente, de que los hizo su abuela en costura de ganchillo. Divino. Vamos con el unboxing. Bueno, ya estamos preparados para hacer el unboxing de esto que nos envió León. Así que nada, arranquemos porque yo tampoco lo vi, obviamente. Lo voy a abrir con cuidado. Y ahora vamos a darlo vuelta. Miren, yo sinceramente les voy a decir algo. Esto, vamos a quitar el cartón. Les voy a decir algo. Para cuando se habla que las cosas no se hacen con amor, que los vinilos nuevos no se hacen con amor, ustedes solamente observen el detalle, el mismo simbolito que estaba en la tapa, el papel con el que viene envuelto,
que todo voy a tratar de abrirlo con el mayor cariño del mundo, porque te juro que por Dios que no quiero que esto se me rompa. Ahí vamos. Envuelto por sus propias manos, con su abuela, con su familia. Él se dedicó a todo lo que es el packaging, la preparación. Vamos a guardar este papel por acá también. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta hermosura. Es texturado, vos le pasas la mano y la costura se nota, se llama Comfort. Un vinilo gatefold, miren la contratapa. Miren el detalle de cómo se abre. Vamos a hacerlo con el cordón de lana roja. El color rojo predomina, León lo dice en los videos, porque la abuela tiene muchas cosas rojas en su casa. Y bueno, lo voy a abrir de esta manera, así ustedes pueden verlo. Es gatefold, espero que se vea bien, que se vea entero, lo voy a ir moviendo para que puedan ver esta belleza. Oh, yo tengo una emoción, pero terrible, terrible. De este lado, vamos a ver qué viene. De este lado viene la costura, el bordado, en un libro muy bonito. Vamos a correr un poquito del vinilo para darle prioridad a esto. La tarjeta Comfort para poder bajarlo también me imagino en formato digital, y donde también está en la página leongualiart.com/confort, que creo que es donde ustedes pueden, si a alguno le interesa, comprar esta maravilla. Está a la venta, ya salió a la venta. Él estuvo recorriendo disquerías, ofreciéndolos. En algunas le han dicho que no, en otras le han dicho que sí, le han pedido más vinilos, fotos de él, una huella en la nieve, imágenes muy artísticas, muy lindas. Me encanta esto, la verdad que me encanta. Me encanta. Hacía rato que no veía algo tan bien diseñado desde aquel de Tool que me compré, pero esto es una hermosura. Miren esto. Ojalá se esté viendo todo lo que yo estoy viendo. Las llamas, en el hogar. Ahí detrás creo que es el abuelo, si no me equivoco. Lo estoy viendo al revés, pero me imagino que es el abuelo. El fuego. Todo lo que representa la calidez del confort. Lo paso así para que lo vean un poco. Muy lindas imágenes, hermosas, la verdad. Y acá todo lo que tiene que ver con, me imagino, las letras de los temas, los músicos, bueno, todo está acá. Todo esto no lo voy a leer porque si no se va a hacer muy largo. Yo sobre todo quiero presentarles este vinilo que me parece una hermosura. Ya solamente la presentación. Esto iba acá, de un lado. Y del otro lado, lo voy a abrir así para que salga el vinilo. Y voy a dejar el último detalle final sobre negro de papel. Lado A, lado B. Vinilo en un vinilo color rojo, color bordeaux rojo. Hermoso. Hermoso, una hermosura esto total. Ustedes lo entienden, no llegan a captar la emoción que tengo yo en este momento, la verdad. Lo dejamos por acá para que podamos seguir con esto. Y dejé para el final algo muy importante y muy interesante, que es esto, muchachos. El lacrado. El lacrado donde viene un sobre
que está pegado acá en la portada del vinilo y que yo no sé cómo voy a hacer para abrirlo sin romperlo, sinceramente. Pero lo voy a intentar, qué sé yo. Y si se rompe, bueno, tendrá que romperse. Bueno, de nuevo acá voy a, además de la presentación que hicimos del vinilo Confort de León Wallart, que la verdad que es una hermosura, una hermosura. Además de la presentación que hicimos, les voy a leer la carta escrita de puño y letra de él que viene en cada vinilo y que dice así. Lo tuve que hacer con un traductor porque yo obviamente inglés no entiendo nada. Y dice así, más o menos, ¿no? Porque los traductores traducen medio al estilo tarzanesco. Querido oyente, me gustaría darte la bienvenida al mundo del confort, un repuesto para la seguridad emocional en tiempos adversos. Para mí, este viaje comenzó en octubre del 2021 durante un periodo total de incertidumbre sobre el futuro. Hacer esta música ha sido la medicina que me brindó un espacio de consuelo y refugio, y espero que pueda brindarte lo mismo a ti. Adjunto a esta carta hay una película de 16 milímetros. Está en una tira de pieza original 1 de 1 que tú solo posees. Contiene 18 fotogramas únicos de las imágenes actuales del proyecto rodados en los Pirineos con una Krasnogorsk 3. Imagino que es una cámara que filma de una manera así tipo Super 8, me imagino que debe ser eso. Eso es lo que dice la carta.